¿Qué tal? ¿Cómo están, bros? Les voy a enseñar cómo actualizar su placa MSI. Esto es muy sencillo, es muy fácil. Requerimos de una memoria USB que esté formateada en FAT32. Ok. También, de hecho, les voy a hacer un review de esta nueva memoria tipo C de Samsung. Y bueno, ya se las estaré dejando. Igual. Entonces conectamos a lo que es la PC. En mi caso es una placa Pro Z690. Y bueno, la voy a conectar. Entramos a lo que es a la página de su placa. En este caso les digo es MSI. Ya que hayan encontrado su modelo, se van al apartado de soporte, como pueden ver aquí, y de ahí vamos al apartado de drivers y downloads. Bajamos, obviamente descargan la más actual, la descargamos, se descarga y bien, vamos a descomprimir. Voy a borrar esta porque ya la había descargado, pero era para que vieran. No pesa mucho, son 9 megabytes. Extraemos. Esta carpeta la vamos a copiar. Listo. Ya que hayamos pasado la carpeta, vamos a apagar y vamos a entrar en la BIOS. Ok, apagamos. Ok, les voy a enseñar cómo entrar a la BIOS. Por lo regular es con la tecla suprimir. En algunos casos es con el de delete, pero en mi caso es suprimir, ¿vale? Vamos a encenderla. Vean que está colocada en la USB. Ok. Entramos a lo que es la BIOS. Nos vamos al apartado de Flash. Le damos que sí. Va a ser como otro reinicio. Ok, esperamos a que se reinicie. Listo. Aquí están todos los dispositivos conectados. En mi caso es... Aquí están todos los dispositivos conectados. Como pueden observar, aquí está el Samsung tipo C, que es donde está. Aquí está la carpeta. Vean que esta interfaz ya se puede mover con el ratón, no necesitas teclado. Aquí está el archivo. Tengan mucho cuidado con esto porque saben que pueden dejar inservible su BIOS o que no se les vaya a apagar porque puede haber errores. Y bien, seleccionamos. Sale un aviso que si está seguro de seleccionar este archivo, le damos que sí y listo. Listo, eso fue todo. Ya se reinició la máquina nuevamente. Solo esperen a que inicie y listo. Eso fue todo, amigos.